todo eso, en realidad también tiene que estar la voluntad del docente de querer hacerlo. El problema es de nosotros, de ellos Claro. Que hay una frase que está en el catálogo que era una de las cosas que Gesualdo decía, que después de haber expuesto su trabajo y todo, y de publicado el libro, veía que a los que no les había llegado era a los que él quería llegar, que era a los docentes. Es difícil, no sé si... Sí, nunca, no hay que generalizar tampoco. No, claro. Ahí. Pero digo, deberíamos estar en una fuente de inspiración, como es tan importante. Y que en realidad, digo, así como yo conocía muy por arriba, yo estoy segura que compañeros míos, yo sé que compañeros míos, por ejemplo, que no, estoy segura que no saben, no conocen, no. A eso me refiero, digo, ahora yo digo, lo voy a transmitir, digo, pero estaría lindo que fuera, no sé, llevado a los diferentes ámbitos, así como se hace una expoeduca, por ejemplo, para mostrar las ofertas que hay, las diferentes cosas, no sé, hacer no sé, capaz talleres, cosas así como para, no sé, ser más humanos, respetar más al otro, la persona, digo, a veces estamos muy con el programa y hay que hacer esto y esto y esto y tenemos que hacer, y el resultado, y no hacemos hincapié o no tomamos muy en cuenta la parte del proceso, que eso es fundamental también. A veces los resultados pueden no ser, entre comillas, también brillantes, pero de repente hay todo un proceso y no solo en la parte humana también. Yo digo, los conocimientos, lo poco que sé, trato de transmitirlo lo mejor que puedo, pero digo, lo que me interesa más es a nivel humano, digo, de que yo, por ejemplo, pasan los años y de repente me para un muchacho que yo ni me acuerdo de él, digo. O sea, que quedó algo lindo, salvando las diferencias, obviamente, por favor, pero me parece que eso habría que trabajar todo, ¿no? Que tendríamos que hacer como una autocrítica y trabajarlo más. Mañana lo vamos a tener. Reflexionando un poco lo que tú decías, yo no pertenezco a la docencia, pero sí podemos hacer un análisis de que quizás él en este tiempo, hoy, buscaría otras formas de acercarse a estos jóvenes. Quizás no sería esta la forma de acercarse. Y creo que era un hombre que el compromiso y el querer a esos niños, porque los quería, sabía seguramente de toda su historia y se comprometía con esos niños. Quizás en la formación de los docentes, cuando se están formando nuestros profesores, nuestras maestras, habría que humanizar un poco más, hacerlos entender de que la misión de ellos es cambiar el mundo, es cambiar la cabeza de esos niños, es darle a esos niños los valores que no hay en otro lugar, como el maestro que tomara el lugar de transformar el mundo. Eso se ha perdido porque creo que es un trabajo, y el trabajo pasa a ser algo que pesa más que el ideal, ¿no? Entonces, son los que están más cerca del futuro. Los maestros son los que están más cerca de la inocencia, de esa forma, realmente son los que están más cerca de poder transformar el mundo. Entonces, quizás en la formación, en la formación del docente, haya que poner quizás, no sé, capaz que sea atrevida, pero lo pienso así en base a lo que el artista Gesualdo logró, fue ese compromiso, porque había un ideal, había una forma de concebir el mundo. Entonces, en cambio ahora es otra cosa,
es otra cosa, ¿no? Es un trabajo, y está bien que sea así, obviamente, pero quizás hay que, en esa formación de estos nuevos docentes, que se podría poner otra cosa extracurricular, o no sé, algunos talleres donde se pudiera mostrar esto como una experiencia, pero que hubiera una humanización y que se embanderaran con eso, de que quieran cambiar el mundo, porque tienen la forma pueden hacerlo con los niños y bueno, y después con los jóvenes, ¿no? Bueno, nada más, y gracias. Yo quiero decir lo siguiente, que yo creo que hay en este momento muchas experiencias que lamentablemente no se conocen y que están haciendo cosas adaptadas a la época actual y que son muy, muy buenas. Yo me enteré hace poco, lo voy a decir con una anécdota, pero conozco varias cosas, de un liceo de Joaquín Suárez que organizó con 3 terceros y cuartos, que eran varios, eran como 140 chiquilines, que organizaron una ida a la UPM. Y lo escribieron y lo publicaron en una revista. Yo cuando hablé con ellos antes, me dijeron un poco cómo era que estaban organizando. Yo digo, pero esto tiene como un tono de Gesualdo. Sí, lo leímos, me dijeron. Y yo me acordaba de las excursiones que hicieron a Casdor y todo eso. Y lo organizaron así, con grupos, planificaron por dónde iban a ir, tenían que conseguir el dinero para ir porque eran muchos y era un liceo pobre. Bueno, como ese caso, hay muchos docentes que hoy en día están trabajando. Lo que pasa que no se conocen, no se difunden tanto. Y yo pienso que es lo que sembraron esos referentes nuestros de la educación, se están recuperando y ahora se están difundiendo gracias a que se están reeditando algunos libros que los profesores de formación docente están conociendo. En fin, yo tengo esperanza de que esto se difunda y se logre más todavía. Nosotros somos estudiantes de profesorado y lo estamos dando. A Gesualdo. O sea, nosotros dos justamente tenemos un horario. Por eso estamos acá. La pauta, porque tengo un par de preguntas para hacer, no sé si se las puedo hacer. Tengo una pregunta que son más a modo de información que me quedaron. Como primero que nada, gracias por recibirlo. Y bueno, creo que somos como ese cachito de esperanza que decía la profesora, que sí, que algunas cosas creo que bueno que están cambiando en ese sentido, el hecho de poder estar compartiendo acá, que los profesores nos manden, o estamos revisando ciertos pedagogos, en el caso de Gesualdo es una experiencia bastante removedora porque también nos estamos tomando contacto con esto. Y bueno, en realidad tengo 2 preguntas que serían de repente más concretas y después sí otra que va más con las explicaciones pedagógicas. Las preguntas serían si el hecho de que fue más conocido en el exterior tiene que ver con las dictaduras, creo que eso ya lo habían, y cómo él hizo desde el exterior para difundir más sus obras, ¿no? Y lo otro que me llamó la atención, que en la época en la que se movió Gesualdo, iban artistas, gente que iba a la escuela, y cómo se hizo conocido acá, ¿no? Porque a veces hoy en día con las redes sociales, Facebook, celulares, todo lo que hay, a veces cuesta conocer ciertas experiencias. ¿Cómo en aquel entonces Gesualdo logra hacerse tan conocido el hecho de que vaya gente a verlo, ¿no? Mira, en el Uruguay existió, te digo por la última, en el Uruguay existió algo que se llamaba Sorocabana o el Tupinambá. En esos lugares se reunía la flor y nata de la intelectualidad, artistas, escritores. Entonces, Gesualdo tenía un contacto con Montevideo muy permanente y se reunían en esas peñas, que no son menores. Mirá que yo asistí, políticos,
pintores, escritores, en el cual se conocían también de esos lugares. Gesualdo luego se casa con una grabadora también muy conocida, ¿Por qué se separa de María Carmen Portela, Se separa de María Cristina. después de María Cristina, y allí también establece una relación con el mundo del arte y eso. Pero a su vez Gesualdo era conocido en el extranjero, él viajaba al extranjero a dar conferencias, etc. En Cuba, por ejemplo, fue director de la campaña de alfabetización, pero también ministro de Educación o algo por el estilo, ¿no? En Cuba. Asesor, era Asesor. del ministro de Educación. Entonces, bueno, esos vínculos de alguna manera lo difundían. Era tan inquieto, aunque parezca curioso, Gesualdo era muy conocido en la Argentina, porque en la Argentina, y si están haciendo algo de eso, lean algo de eso, estaban las hermanas Cosentini en Rosario. Y las hermanas Cosentini hacen una experiencia muy similar a la que hacía Gesualdo acá en el Uruguay. Entonces, esos contactos, también ellas venían acá al Uruguay, a la zona balnearia. Incluso se rumorea por ahí que tenían algunos amoríos, pero ese es otro tema. Eso córtenlo. No, además era el momento de la eclosión de las ideas de la escuela nueva. Entonces, había movimientos también de educación que se interesaban por las propuestas que estaban desarrollando ese tipo de ideas. Como sucede ahora también, cuando existe algún tipo de propuesta que empieza a entusiasmar a los que más se acercan a los cambios, ¿no? Yo creo que hay un porqué de la trascendencia. En un pueblito pequeñito del interior, donde se formó Nancy Bacelo, José Díaz, gente que después trascendió. Existía una maestra que trascendió por esas mismas cosas y que seguramente nadie la conoció. Pitita, así era, pero Pitita era la maestra de sexto año que desarrollaba todo eso, ¿no? Que si ella nombraba a Juana de Ibarburu crecía en la cabeza del pueblo entero. El pueblo ese era Valle Ordóñez, Neco Pérez. Fue un pueblo que fue abierto a mucha cosa cultural. Y esa trascendencia la vi después en lo que yo llamo las vacas sagradas, entre las que está la Nancy Carvajal. porque fueron muchas las personas que dejaron huella y que desarrollaron cabezas. Y me parece que esas cosas aportaron mucho a la actualidad, a lo que es ahora y a las experiencias que se están dando, ¿no? Yo tuve la suerte de trabajar con Gadino, Alfredo Gadino, en un colegio donde él iba. ¿Y qué cosa dejó como semilla? Que a los preescolares había que sacarlos afuera, con lo cual era difícil para los maestros porque había que sacar la misma cantidad que traíamos después y traerlos de la misma manera que los padres los habían dejado a esa hora, entonces era complicado. Sacarlos a la fábrica de pastas, a ver qué pasaba ahí, y desde la cajita de cartón que se hacía ahí, dónde se hacía y por qué. Y ese era el interés más grande que los chiquilines entraban a tener, porque
salían a su mundo y eso les despertaba el interés. Y además del interés, era llevarlo a su casa también, porque los padres después querían aportar y querían llevar. Esas cosas que van haciendo, se van guardando, ¿no?, en la conciencia y se van transmitiendo, porque después uno los transmite, no solo en la docencia, sino que los transmite a la familia y la familia multiplica y multiplica. Y es una cosa vivencial y creo que de mucho calor, de mucha energía. Acá en esa experiencia está con mucha fuerza, ¿no?, el enseñar a partir de lo que rodea al niño, de lo real, y eso real, lo que lo rodea es lo que le interesa. Y también el encuentro de las disciplinas, ¿no? La enseñanza disciplinar tan fragmentada en disciplinas creo que nos ha hecho mal. Hoy hay intentos de trabajar con las disciplinas más encontradas, ¿no? En educación media me refiero, intentos de a pesar de que la enseñanza sigue siendo por disciplinas, trabajar por proyectos integrados entre distintas asignaturas y desde la realidad, porque ¿Tiene otra pregunta, me parece? ¿Tenés otra? Perdón, yo quería hacer un comentario nada más en relación a lo que habías preguntado antes de la difusión que tenía el trabajo de Gesualdo y eso. Y a mí me parece que también Gesualdo era políticamente una persona muy importante. Su protagonismo en la vida política en el Partido Comunista era importante, y a la vez el vínculo cultural que tenía con pintores, escritores, lo era. Y eso hacía también y él difundía mucho su obra, también su trabajo, se encargaba de difundirlo y que eso entonces eso se nota en eso, en el conocimiento que había en otros lugares. Y algo que, justo lo dejaste ahí picando, el tema de las redes sociales, algo que yo noté cuando fui a la Biblioteca Nacional, hay un archivo muy importante de la correspondencia de Gesualdo, que donó la familia allí. Y uno ve cuando va viendo las correspondencias el verdadero compromiso e interés por las cosas que pasaban en esos momentos en otros lugares, como por ejemplo, ahí está el libro que está dedicado de Alberti, muchas correspondencias con él en relación a la guerra civil española y cosas también de los problemas políticos en Argentina. Había todo un tema de compromiso real, importante en relación a lo internacional de los problemas de los obreros, de los problemas pedagógicos, etc. Hoy en día tenemos más posibilidad de acceder al contacto, pero no sé si estamos más comunicados en realidad, ¿no? Entonces también un poco existía como eso también, ese conocimiento del compromiso por saber la realidad del otro, ¿no?, me parece. En realidad nosotros nos concentramos en una parte de la obra de Gesualdo, pero no hablamos de su etapa como docente de los institutos normales, no hablamos del Gesualdo escritor, con sus libros Viaje a la URSS y a China, es decir, toda una cantidad de elementos que no hemos hablado. Claro. Y es muy importante su trabajo cuando él estaba en los institutos normales, porque de acuerdo a una investigación que hizo Chavela, en el programa, si se sigue la proporción de áreas expresivas o artísticas de los programas de primaria, en la del año 55, eso se va para arriba. Las cargas horarias de las materias expresivas se va para arriba, y lo atribuimos a la influencia de Gesualdo en ese momento. Es decir, ahí es múltiple. Lo del Partido Comunista es como una de las partes que en general no se habla. Yo hablo en el prólogo tímidamente de eso, pero que nosotros en el libro tratamos de no ubicar, no hacer hincapié,
porque fueron los estigmas de Gesualdo. Es decir, sí, como pedagogo bárbaro, pero es comunista. Bueno, no hace a la obra en sí. No a la obra en sí, nosotros nos concentramos en la obra. Además tenía, claro que me meta, no sé, pero tenía dotes de comunicador, era un gran escritor. Es impresionante. Y en eso también tienen puntos de contacto con Figari, que si sabían mostrar lo que estaban haciendo, no eran para nada, y me consta que por anécdotas también, que Gesualdo no era para nada personas, incapaces de mostrar su trabajo, de una humildad no era el caso de Gesualdo. Es más, cuando hace el libro de los 17 educadores de América, se incluye como los grandes, dentro de los 17 grandes pedagogos, ¿no? Y bueno, seguramente lo era, pero quiero decir, eso también delata una complexión de una personalidad muy fuerte, pero eso, bueno, digo, es un comentario, digo, más viéndolo yo como escritor y como alguien que comunica sus ideas, lo que no le resta, a mi juicio, mérito a esa toda la gran experiencia y el gran sistema metodológico que fue capaz de hacer, ¿no? Sí, yo quería hacer un comentario y no es para sacarle mérito a Gesualdo, que los tiene muchísimos, pero también una cosa que venía pensando ahora es que ir a la escuela en Canteras del Riachuelo debía ser una de las cosas más estimulantes que les pasaban a los niños de por sí, y bueno, y Gesualdo lo hacía muchísimo más estimulante. Yo creo que hoy en día el problema que tenemos es que, bueno, se accede a un montón de estímulos por otros lados, por muchísimos lados, que está bárbaro, pero entonces es como que el docente tiene que competir con todos esos estímulos. Y también otra cosa que me parece que por las mismas características sociales de Canteras de Riachuelo, los padres le daban a los maestros como una carta blanca, porque eran gente de muy poca educación, entonces el maestro venía con todo eso de ser el maestro. En cambio hoy en día, bueno, es como que todo el mundo también está perfecto, tiene su opinión formada sobre lo que debería ser un maestro. Piensen en Argentina con todo el tema de Santiago Maldonado, que en algunos liceos había unos docentes que trataron el tema en clase y otros no, y se generó toda una polémica de si había que tratarlo o no, si era politizar la educación secundaria o no. Yo no creo que tuviera mucha opinión sobre esas cosas los padres en Canteras de Riachuelo. Era como que, bueno, por toda una situación social, económica, bueno, hacían, bueno, el maestro es el maestro, sabe de esto, me cayó la boca. Por suerte el maestro era Gesualdo, ¿no? Y no era pero son otros contextos también que hay que tener en cuenta, ¿no? Y hay que pensar, bueno, cómo estimulás o cómo seducís a un niño de escuela y a un liceal hoy en día cuando tiene un montón de otras cosas seduciéndolos por otros lados, y que no era lo mismo en la época de Gesualdo, donde, bueno, quizás era lo más seductor que tenían a mano. Y por suerte, era eso nada más. Creo que tenías otra pregunta. Sí, o... Yo la pregunta que quería hacer era que, bueno, que una de las cosas, por ejemplo, que nosotros notamos en la formación docente es que como que todavía se sigue, una frase que hace poco salió en el salón de clase, que todavía se sigue formando para obedecer y no para crear. Entonces yo veo a Gesualdo, un creador, entonces que evidentemente que en aquella época la formación también, si hoy existe formar para la obediencia, en aquel entonces, que asumo que mucho más todavía. Entonces, ¿qué parte de la personalidad de él, que algo tocó él, hace? Porque más allá de su conocimiento y todo, intuyo que tenía que tener una personalidad fuerte como en el caso de pararse frente a un inspector y decirle quiero acabar con todo este sistema, ¿no? ¿Qué parte de la personalidad lo lleva a él
justamente a lograr el éxito que tuvo y ser, no sé, entre comillas, un rebelde, ¿no? Por así decirlo. Mira, en 1933, cuando él le escribe a María Cristina en el prólogo del libro, le pone: y nosotros de nuevo, y quién sabe hasta cuándo, anotando cada día en nuestras libretas de lecciones estas pequeñas escenas para repetirnoslas una vez más y para tratar de hacer de este trabajo no servidumbre, sino creación, el único derecho que no nos pueden negar. Creo que ahí está lo que tú decías, ¿no? Él tenía claro que el trabajo docente no era servidumbre, era creación. Por eso se revelaba, y como lo decían, desde su historia, de su biografía escolar. Él hace en vida de maestro mucha crítica a la escuela que él vivió de niño. Y tomó la decisión de trabajar por otra escuela. Ahora, yo no soy maestro, ya se lo han dado cuenta. Pero es interesante porque en toda mi familia está llena de maestros. Pero Gesualdo tenía una idea clara de lo que quería y arriesgaba el cuero. ¿Hasta qué punto nosotros como estudiantes o como futuros maestros estamos dispuestos a ese tipo de cosas? Porque los inspectores siguen siendo inspectores. Chao. No, que no me la cuenten. Por más de que yo reconozco que desde los últimos 15 años, 10 años para acá, viene procesándose otra mentalidad, sobre todo en la parte de educación por el arte o de educación artística. Hay otra cabeza más permisiva, hay experiencias muy interesantes, es decir, se va creciendo eso. Pero el inspector es el inspector. Y la única forma de tener presencia en el aula frente al inspector es estar bien preparado, capacitarse. Y es la única forma que vos podés, de alguna manera, en lo conceptual, en lo ideológico, tener un intercambio. No sé si me explico. Está. Es decir, yo siempre le digo a la gente que va al taller, me dice, sí, porque fíjate de que, lee, prepárate y explícale qué es lo que querés hacer y por qué lo querés hacer. Entonces ahí se va como aceitándose la cosa. Yo lo último que voy a hablar, no sé si es lo siguiente. Nosotros depositamos mucha carga en los docentes y en la educación. Cuando los docentes de alguna manera hacen un esfuerzo impresionante para sostener nuestros niños. Estamos poniendo énfasis en los docentes cuando el problema es la sociedad. Una sociedad, como dice Bauman, una sociedad líquida, cambiante, facilista, etc. Entonces, también tenemos que hacer foco en eso, en cómo nosotros podemos cambiar, yo no digo la sociedad, pero podemos cambiar las relaciones, los vínculos, los aspectos de agresividad que se dan hoy en día. No es fácil, yo no digo que sea fácil, pero también tenemos que trabajar en los barrios, en los lugares donde uno puede incidir. Hay una anécdota chiquita y me callo. Tengo unos alumnos que están trabajando en un lugar bien carenciado. Entonces llevan pinturas, llevan esto, llevan lo otro. Entonces dice un chico, si no me das te la robo. Entonces dice, vení, pero esto es de ustedes. ¿Por qué no vas a robar? Ah, tenés razón, vamos a cuidarlo. Es decir, esa empatía que se dio vale cantidad de elementos. Entonces, como maestro, yo puedo mantener una posición firme, no solamente ante la inspección, ante los padres, ante a quien sea, teniendo una buena capacitación. Y es eterna la capacitación, es diaria. Es eterna la capacitación. La relación inspector-docente es asimétrica. Lograr la simetría es con un docente potente, ¿no? Que le pueda decir al inspector
yo estoy haciendo esto, pero esto da resultados, yo ya lo dije. Lo que se muestra son resultados. Yo he tenido experiencia como supervisora de inicial, yo vengo del área de inicial, y directoras de jardines de infantes que se adherían muchísimo a la propuesta de educación por el arte, que incluso con la experiencia que nos da el tiempo de contar, con el taller Barrada de formación. Y cuando venían y me mostraban todos los trabajos, yo les decía, está bárbaro, pero te voy a decir algo que vos me vas a decir que no podés creer que te lo estoy diciendo yo. Acá no me estás poniendo nada, ni en el proyecto, ni en la fundamentación, ni de matemáticas, ni de geografía, ni de Y no, la verdad que no entiendo por qué me lo decís. Digo, porque va a venir otro y te va a hacer, cuando yo no esté, alguien te va a hacer pelota esto porque no tenés matemáticas. Y vemos que Gesualdo enseñaba geografía, matemáticas, no pude leer ni la mitad de las cosas. Lean bien a un maestro porque está genial. Cuando habla de la geografía, como la enseña, y los mapas los tiene guardados porque la enseña saliendo al entorno. Yo decía eso a muchas directoras de jardines que me querían dejar contenta con la educación por el arte, y yo les pedía que quería ver cómo a través también de la expresión, no era hago una cosa, corto y hago otra, sino cómo envolvíamos todas las disciplinas con eso. Eso es lindo también ver los cuadernos, que capaz que en algún momento podemos tener una oportunidad de cómo él va intercalando todos los temas y agarrando uno con otro. Dice, mi papá es tal y hace tal cosa y entonces trabaja y gana tanto, y todo va enganchándose una cosa con otra. Y hay algo de lo que comentaba justo Juan Manuel, que en realidad justamente por el tipo de trabajo que hacía Gesualdo era lo inverso a lo que me parece a mí, a lo que él cree que sí, porque el maestro, sino que al contrario, tenía que convencer más a la gente, porque en ese medio la escuela no era una necesidad, era algo que los chiquilines... Entonces a los padres había que convencerlos más. ¿Leyeron Vida de Maestro? Sí. ¿Tienen el libro del taller? Bueno, pase por el taller. Quiero, no sé cuándo termina esto, pero quiero insistir en agradecer al museo y quiero hacer un pequeño reconocimiento, que es el siguiente. Se mencionó acá Garino, ¿verdad? Garino fue la llave que nos abrió la casa de Ana Sosa. Para todo esto. Porque cuando nosotros empezamos, como todo, no teníamos experiencia. Entonces Dana empezó a ver, ¿quiénes son estos que quieren la documentación? Y Gadino fue el que de alguna manera nos abrió la puerta. El material que tienen las nietas de Gesualdo es brutal. Acá hay la tercera parte de lo que yo llegué a ver. Están los libros diarios de Gesualdo, que hay un par, y que es la letra esa que se ven que también día a día relata, es un poco como la vida del maestro más en la realidad, pero cuenta toda la experiencia. Y sí, es brutal también como esa familia lo ha conservado dentro de las posibilidades, sí. Obviamente hay muchas cosas que están muy deterioradas y que se están como en vía de extinción.